siempre nos enseña. Los mensajes de Jesús siempre nos ministran y tú eres el que hoy nos vas a enseñar también. Yo me pongo en tus manos para poder hablar de parte tuya y que en cada uno de nosotros seas tú hablando, ministrando y se cumple el propósito de tu palabra para nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hoy le quiero preguntar, ¿en qué cree que se parecen Nicodemo y la mujer samaritana? ¿Qué tendrán en común? Nicodemo, ¿saben quién fue Nicodemo? Nicodemo es un personaje que Juan nos presenta en el Evangelio en el capítulo 3. Y la mujer samaritana es otro personaje que Juan nos presenta en el Evangelio en el capítulo 4. Es decir, el Evangelio de Juan es distinto a los otros 3 evangelios porque rompe con la armonía de los Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos en su contenido, milagros y enseñanzas. Juan sigue otra línea, otro estilo, incluso la narración de cómo nos presenta los eventos de Jesús. Juan nos presenta que el primer milagro lo hizo en una boda, por ejemplo, y nos presenta muchas otras cosas más. Pero es interesante ver que en los capítulos 3 y capítulo 4, Juan los dedica para hablar de un varón y de una mujer, y que uno podría pensar son completamente dispares, son completamente diferentes, pero que tienen algo en común. Y lo más importante es ver qué tienen en común ellos también con nosotros, como personas, como seres humanos, cualquiera que sea nuestra posición. Así que vamos a comenzar con Juan capítulo 3, voy a leer los versículos del 1 al 21. Y dice, entre los fariseos había un hombre que entre los judíos era, ¿cómo era este hombre? Muy importante. Se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El viento sopla de donde quiere y lo puedes oír, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió, ¿y tú eres, qué cosa era él? Maestro de Israel, ¿y no lo sabes? De cierto te digo, que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. Qué interesante descripción nos hace Juan acerca de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Bueno, ya vimos que Nicodemo era un hombre importante entre los judíos. Era un hombre de liderazgo, de autoridad, de cierta posición. El nombre de Nicodemo es un nombre griego que significa conquistador. Conquistador, ese es el significado de Nicodemo. Obviamente él era un judío y además pertenecía a la secta de los fariseos, que se menciona, solamente Juan menciona a Nicodemo y lo menciona en 3 ocasiones a lo largo del Evangelio, aunque a los fariseos sí los vemos mencionados en otras porciones de Mateo, Marcos y Lucas. Pero lo interesante es descubrir ¿quién era Nicodemo? Y Nicodemo era un jerarca de los fariseos, es decir, un hombre muy importante, era un líder, era miembro del Sanedrín. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué cosa era el Sanedrín? Pues el Sanedrín era un consejo que gobernaba en la Judea, el reino de Judea, en el primer siglo. Digamos que hasta el año 70 que los romanos destruyen Jerusalén, ahí se acabó el Sanedrín. Pero ese consejo pues gobernaba en asuntos religiosos, pero también en asuntos judiciales. Imaginen una mezcla, ¿verdad?, de un concilio religioso, pero también eran como la Suprema Corte de Justicia en Judea en ese momento, pero también ellos tenían que ver con asuntos legislativos, algo así como lo que hacen también los diputados, y atendían asuntos civiles, pero también asuntos espirituales. Así que ya se dará una idea de qué tan importante era el Sanedrín. Así que tenían una mezcla de posición religiosa, pero también de posición política, legislativa, judicial. El Sanedrín es tan importante, pero es que el Sanedrín podría incluso condenar a muerte a una persona o pedirle al gobierno romano que condenara a muerte, porque el Sanedrín podía, si bien Judea estaba ocupado por el gobierno romano, por el imperio romano, el Sanedrín tenía una relación directa con el gobierno romano. De alguna manera se comunicaban. Ellos tenían un trato más directo con el pueblo. Además, era un maestro de la ley de Moisés para el pueblo de Israel. Era conocido, por lo tanto era un hombre famoso, un hombre respetado por la sociedad, por la comunidad. Además era un hombre rico, tenía una buena posición económica. Entonces, cuando entendemos quién era y todo lo que hacía, podemos comprender por qué era un hombre que tenía también cierta posición económica. Ahora, él fue a hablar con Jesús porque estaba intrigado por todas las señales y los milagros que hacía Jesús en su ministerio. Yo no sé si él presenció o se enteró acerca del milagro en Caná de Galilea. Tal vez ya había ocurrido algún otro milagro, pero es interesante ver que Juan dice que Nicodemo se acercó porque vio las señales de Jesús. Pero como él era un hombre público, él era una figura pública, él tenía miedo del qué dirán. Él tenía miedo de los comentarios que se podían desatar en torno a su persona. Uno podría pensar, ¿tenía miedo? ¿Era miedoso o era prudente? Porque él no quería desatar una controversia.
pero él veía algo en Jesús. Así que él se acerca cautelosamente y dice Juan que se acercó. ¿A qué hora se acercó? En la noche. ¿Por qué en la noche? Porque en la noche, imagínense, no había la iluminación pública que hoy en día existe, es que no lo iban a reconocer, al menos no lo iban a ver, iba a ser más difícil, especialmente sus colegas, los demás fariseos. Y él sabía lo que los fariseos pensaban de Jesús. Así que él entendía que además no solamente era la oscuridad propia de la hora, sino que además era la oscuridad espiritual, porque los propios fariseos no estaban entendiendo quién es Jesús. Así que esto nos da una idea de que Nicodemo era prudente, cauteloso, pero también una persona abierta a explorar nuevas ideas. Aunque él era, digamos que cuadrado en el sentido estricto de que él tenía el conocimiento religioso como maestro de la ley, al mismo tiempo él quería conocer qué más había. Y cuando él ve de Jesús o escucha de Jesús, él quiere saber quién es Jesús. Él quiere conocer a Jesús. Él no se quiere limitar a sus conocimientos previamente adquiridos sobre la religión. Él quiere saber quién es Jesús. ¿Cuántos de aquí quieren saber quién es Jesús? Yo creo que en eso nos parecemos a Nicodemo, en el sentido de decir, bueno, a lo mejor tenemos conocimientos previos, pero eso no nos limita que querramos saber quién es Jesús. Por eso además yo los quiero invitar en la convocación para conocer cómo es que Jesús lo cambia todo. Quizás tenía temor de las repercusiones sociales, religiosas o políticas que pudiera haber por la situación de acercarse a Jesús, por eso lo hace de noche. Y si usted se da cuenta, en el pasaje que leímos, él pregunta, ¿cómo? Y lo hace 2 veces. ¿Cómo? ¿Cómo sucederá esto? ¿Cómo es que yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Cómo? Quiere decir que Nicodemo, aunque era un hombre culto, aunque era un hombre preparado, no entendía las enseñanzas de Jesús. Qué interesante que cuando muchas veces tú y yo leemos la Biblia, no entendemos lo que dice la Biblia. ¿A cuántos les ha pasado que leen la Biblia y no la entienden? Y dices, ¿pero cómo? Bueno, Nicodemo estaba en esa condición. Él no entendía las enseñanzas espirituales de Jesús. Él tenía una mentalidad literal. Era un hombre brillante, sí. No era un hombre tonto, era un hombre muy inteligente por todo lo que hacía. Pero no importaba que él fuera un miembro de la Suprema Corte, no importaba que él fuera un hombre de la Cámara de Diputados, no importa que él fuera un hombre del Consejo Religioso, no importa que tuviera todos esos cargos, cuando se encuentra con las enseñanzas de Jesús, no las entiende. Y a lo mejor tú eres un hombre que ha pasado por la academia, en la escuela, a lo mejor has tenido una licenciatura, una maestría, has pasado por la universidad, pero lees la Biblia y dices, ah, carambas, ¿y cómo? Estás igual que Nicodemo. Porque lo que Dios nos dice muchas veces no tiene nada que ver con lo que tú y yo sabemos, lo que aprendimos en la escuela. Si has leído muchos libros, si tienes mucha cultura, cuando te enfrentas con las enseñanzas espirituales de la Biblia, a veces chocan con tu corazón y dices, no las entiendo. Pero Nicodemo tiene una virtud, la sinceridad. Porque él no hace como que entiende. Él pregunta, ¿y cómo? Él es sincero. Él sabe que en cierta manera está representando a los demás fariseos que no quieren a Jesús. Y obviamente las preguntas de Nicodemo, fíjate bien, las preguntas de Nicodemo provocaron que Jesús diera las palabras más bellas y representativas del Evangelio.
ese versículo que todo mundo se sabe de memoria y que es estandarte del evangelismo, que en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo, en cualquier evento, cuando se quiere manifestar el evangelio, incluso hay muchas veces en los eventos deportivos y alguien quiere llevar el mensaje, se han dado cuenta que muchas veces llevan pancartas que solamente dicen Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, mas tenga vida eterna. Amén. ¿A quién le dijo Jesús esas palabras? A Nicodemo. Fíjate, tú y yo nos lo sabemos de memoria. En todos lados, cuando se quiere predicar de Jesús, se usan esta frase, este versículo. Todo mundo lo sabe. Incluso algunos ni siquiera ponen el texto completo, solamente suben una pancarta que dice JN 3:16 y la gente entiende de qué habla. ¿Por qué surgieron estas palabras de la boca de Jesús? Por la pregunta de Nicodemo. ¿Y cómo? Y Jesús le está diciendo, Nicodemo, no importa quién seas tú me necesitas. ¿Cuántos aquí necesitan a Jesús? Necesitamos a Jesús. Y Nicodemo es sincero, y Nicodemo reconoce cuando él no entiende. Ahora, la segunda ocasión que menciona Juan a Nicodemo es en el capítulo 7, versículos 50 y 51. Capítulo 7, versículos 50 y 51, cuando hay una discusión que se está dando en torno a Jesús, y dice, entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. No sabemos aquí si Nicodemo ya había decidido entregarle su vida a Jesús. No sabemos si ya había nacido de nuevo. Pero lo que sí vemos es que por lo menos era un simpatizante de Jesús. Cuando llevan a Jesús ante el tribunal, o el caso de Jesús ante el tribunal, y él defiende a Jesús ante el Sanedrín. Así que fíjense, imagínense, se dan la reunión de la Suprema Corte y en el Sanedrín están decidiendo qué hacer con Jesús, cómo lo van a juzgar. Y Nicodemo dice, momento, hay que darle oportunidad a Jesús de defenderse. Y entonces vemos que él es un hombre que sale a la defensa de Jesús, pide un juicio justo y cuestiona la prisa que tienen sus colegas, los demás miembros del Sanedrín, porque lo están condenando sin haberlo escuchado. Y eso nos habla que Nicodemo era un hombre con sentido de justicia, que era un hombre valiente. Tal vez todavía no está comprometido al 100% para ser un seguidor de Jesús, porque a diferencia de Mateo, no dejó todo para seguir a Jesús. A diferencia del celote, no dejó todo para seguir a Jesús. A diferencia de los pescadores, no dejó todo para seguir a Jesús. Pero sigue de alguna manera presente y sigue escuchando las enseñanzas y sigue atento a lo que Jesús dice. Ahora, yo sé que a lo mejor hay mucha gente que también en esto se parece a Nicodemo, que a lo mejor dice, pues yo todavía no soy cristiano, pero pues me gusta escuchar los mensajes. Hay gente que dice, yo no soy cristiano, pero me gusta escuchar alabanzas. Yo no soy cristiano, pero me gusta escuchar predicaciones. Yo no soy cristiano, pero me gusta escuchar lo que dicen de la Biblia. Bueno, a lo mejor tú eres Nicodemo, ¿verdad? Todavía no te atreves a dar el paso, pero Jesús te dice, no importa qué pienses, tú me necesitas, porque tú necesitas a Jesús. Y la última referencia que hace Juan acerca de Nicodemo es en el capítulo 19, cuando Jesús es crucificado, y dice Juan 19, versículo 38 y 39,
Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, otro de la secreta, otro discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. ¿Y lo acompañó quién? Nicodemo. Como alguien dijo, Dios los crea y ellos se juntan, ¿verdad? Los dos discípulos secretos se juntaron. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, recalca Juan eso. Llevó consigo, ¿cuántos llevó consigo? 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. Por eso es que Nicodemo era un hombre de una posición acomodada, porque quien pudiera ofrendar 36 kilos de esta mezcla era porque tenía buenas posibilidades económicas para ungir el cuerpo de Jesús. Así que él estaba dispuesto, y esto nos enseña, él estaba dispuesto a honrar a Jesús incluso después de muerto. Tal vez Nicodemo no sabía que Jesús iba a resucitar, pero él estaba dispuesto a honrarlo. A lo mejor había permanecido en el secreto, pero él estaba dispuesto a honrarlo. Tal vez podía haber tenido muchas otras actividades económicas, pero no importa si él fuera un hombre rico, de una posición privilegiada, socialmente, políticamente, gubernamentalmente, Nicodemo sabía que él necesitaba a Jesús. No importa cuál fuera su posición. Así que su admiración y su fe creció. Ahora, la Biblia no nos dice, o Juan no nos dijo si en algún momento Nicodemo se convirtió, pero Lucas, en el libro de los Hechos, sí nos da una referencia muy interesante. Hechos capítulo 6, versículo 7. Dice, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de los creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de quienes, de los sacerdotes judíos, también se convirtieron. Y muy probablemente Nicodemo fue una influencia para que los sacerdotes judíos se llegaran a convertir. Es decir, en su vida cotidiana podemos ver que era un hombre importante, como ya lo mencionamos, un hombre educado, un hombre respetado. Era conocido por su estricta obediencia a la ley de Moisés. Acuérdense, ellos eran rígidos, por ejemplo, en guardar el día de reposo, el Shabbat, de viernes a sábado, en el estudio de las Escrituras. Obviamente estaba en una oposición y en medio de una situación tensa con la ocupación del Imperio Romano sobre Jerusalén, pero era un hombre reflexivo, un hombre sencillo que además quería conocer más acerca de Jesús. La Biblia no nos da quizás muchos detalles sobre la vida privada de Nicodemo, pero podemos entender por su posición que él tenía en el Sanedrín, porque era un líder importante entre los judíos, que era un hombre casado, que era un hombre que tenía hijos, que tenía una familia, y seguramente una familia que también tenían temor de Dios en sus vidas. Los fariseos tenían una doctrina sana. Jesús nunca reprobó la doctrina de los fariseos. Al contrario, Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Además, él era participante de todas esas tradiciones orales que los judíos tenían. Seguramente todos los días comenzaba su vida orando como oraban los fariseos, el Shema Israel, es decir, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y le dedicaba tiempo para estudiar las Escrituras y tiempo para su trabajo y todas sus demás actividades. Conocía la ley, conocía a los profetas, conocía el Antiguo Testamento perfectamente.
Él fue un hombre tan importante que tenía una oficina en la sala de las piedras talladas en el templo de Jerusalén. Un hombre brillante en todos los sentidos, pero un hombre que necesitaba a Jesús. Posiblemente tú seas igual que Nicodemo, porque Nicodemo tenía fama, tenía respeto, tenía educación, tenía cultura, tenía dinero, tenía una bonita familia, tenía una vida religiosa, tenía una vida que podríamos decir envidiable. No le faltaba nada, lo tenía todo. Pero Jesús le dice: una cosa te falta. ¿Qué le faltaba? Nacer de nuevo. Necesitas a Jesús. Él era un hombre que ofrecía sacrificios, era un hombre que iba al templo, era un hombre que oraba, era un hombre que tenía temor de Dios, pero necesitaba a Jesús. Posiblemente tú eres como Nicodemo, una persona con un buen nivel socioeconómico. Tal vez tú eres una persona que tuviste la oportunidad de estudiar. Tal vez cuando naciste en una familia que te dio todas las oportunidades. La oportunidad del estudio, de desarrollarte, y creciste y tuviste un buen trabajo o un buen negocio. Y tal vez eso nutrió tu vida y a lo largo de la vida has podido disfrutar de lo que tu trabajo te ha dado. Y podrías pensar: no me falta nada. Y a lo mejor tienes una linda familia, un lindo matrimonio, hijos. Tal vez dentro de tu vida has asistido a una iglesia, has tenido una vida religiosa, nunca has hecho nada indebido en un sentido, no has adulterado, no has robado, no has hecho nada malo. Qué bueno. Pero a pesar de eso, Jesús te dice: necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. No importa cómo haya sido tu vida, no importa lo que tú hayas hecho o no hecho, no importa cuál haya sido tu pasado o cuál sea tu presente. Lo que importa es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Dice: no importa si fuimos o no circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido ¿qué? Transformados en una creación nueva. Lo mismo que dice Jesús, que hayamos vuelto a nacer. Es decir, que Jesús esté trayendo una transformación a nuestra vida, que no seamos los mismos que hemos sido toda la vida. Pero a diferencia de Nicodemo, el Señor no quiere que tú y yo nos quedemos como discípulos secretos, sino que hagamos las cosas públicas, que no nos dé pena decir: soy cristiano, me confieso cristiano, creo en el Señor Jesucristo y he nacido de nuevo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Ahora, aunque tú te consideres una buena persona, porque decimos: pues mi esposo es bueno, mi esposa es buena, mis hijos son buenos. Pues sí, a lo mejor pensamos: son buenos, pero no decimos para qué, ¿verdad? Pero el problema es cómo nos ve Dios. Dile que tienes a tu lado: Dios no te ve bueno. Sí, yo sé que eso nos pega, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que Dios no nos ve buenos? Si yo sé que tengo buen corazón. Sí, pero te tengo una mala noticia. Para Dios tú no eres bueno. Dios nos ve muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1,
fíjate lo que nos dice aquí el Señor. Efesios 2:1. A ustedes. ¿A quién se dirige? A nosotros. Él les dio vida cuando aún estaban, ¿cómo estábamos? Muertos en sus delitos y pecados. Así que todas tus buenas acciones, y por eso es interesante Nicodemo, porque Nicodemo podríamos pensar, no tenía nada de malo. Podríamos pensar, era el ser humano ejemplar. Pues no importa qué tan ejemplar haya sido, él necesitaba a Jesús. Y no importa todas tus buenas obras. Todas tus buenas obras tienen un límite. Ninguna de ellas, ni todas tus buenas obras juntas pueden pagar el precio de la salvación. Porque Cristo Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Y por eso el propio Señor dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjate lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Él, es decir, Jesús, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados. ¿Qué nos quitó? Nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Es decir, no podemos entrar al reino de los cielos por ser religiosos. No podemos entrar al reino de los cielos porque todos los días nos levantamos y oramos. No podemos entrar al reino de los cielos porque nos sabemos la Biblia de memoria. No podemos entrar al reino de los cielos porque somos buenas personas. Entramos al reino de los cielos por nacer de nuevo, porque necesitamos a Jesús y Jesús en nuestras vidas. Ahora, veamos el segundo personaje, porque les pregunté en qué se parece Nicodemo y quién. Y la mujer samaritana. ¿En qué capítulo sale la mujer samaritana? Capítulo 4 de Juan. Vamos a Juan, capítulo 4. Y ahí el pasaje es más largo. Capítulo 4, son 42 versículos. Los voy a leer para que entendamos el contexto de esta mujer. Y sobre todo porque la gente que tal vez nunca ha tenido la oportunidad de leer este pasaje. Cuando el Señor supo que los fariseos, curioso, ¿verdad? Los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, esto podemos pensar que fue inmediatamente después de su encuentro con Nicodemo. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada ¿cómo? Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Eran casi, ¿qué horas eran? Qué interesante que Juan nos da detalles que van a cobrar importancia más adelante. Eran casi las 12 del día. ¿Qué características tienen las 12 del día? Es cuando el sol pega a plomo, ¿verdad? Y es una hora difícil. A lo mejor si te dicen, te recomiendo caminar media hora, sí, pero no a las 12 del día, porque a las 12 del día es pesadísimo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, ¿tú qué? Le pedirías a él y él te daría, ¿qué cosa? Agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua, y el pozo es hondo, así que ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, ¿qué cosa? No tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y luego vuelve acá. La mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido, ¿cuántos? 5 maridos. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Pobre mujer, ¿verdad? Quedó evidenciada de sus intimidades. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene, ¿de quién viene? De los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoran tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir, y cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy. ¿Cómo se llama Dios? Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad y les dijo a los hombres: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían: Rabí, come. Pero él les dijo: ¿para comer? Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros: ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes: aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo: alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que siega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no cultivaron. Otros cultivaron y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron en él? Fíjense la diferencia. Que en su testimonio decía: el que me dijo todo lo que he hecho. Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que tú has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Ahora, la mujer samaritana también es un personaje multicitado en muchos libros, en muchas predicaciones, en muchas reflexiones, en muchas enseñanzas. Una mujer
de la que no nos dan el nombre, no nos dice cómo se llamaba, solamente dice que era la mujer samaritana. Así que, como era de la región de Samaria, ¿qué les parece si le decimos Samara? Samara. Samaria era una región ubicada al norte de Judea, al norte de Jerusalén, entre Galilea y Jerusalén. Una región que se había separado en tiempos de Roboam, el hijo de Salomón. Se dividió el reino en dos, 10 tribus quedan al norte, se forma el reino de Israel, cuya capital fue Samaria, y el reino de Judá en el sur, donde la capital fue Jerusalén. Bueno, esta región, Jeroboam, el líder, el que provocó el movimiento, el rompimiento con el reino completo, dijo, bueno, para que Israel no lo pierda yo del gobierno y no regresen a Jerusalén a ofrecer sacrificios, les voy a presentar 2 altares. Y esos altares les levantó ídolos para que adoraran. Le dijo, ahí están tus dioses. Y los samaritanos, para que usted entienda, creían en Jehová Dios, el Dios de Israel, pero también creían en los otros dioses, los que les presentó Jeroboam y los que les presentaron otros pueblos. Por ejemplo, años más tarde, Samaria cae ante Asiria. Y dice segundo libro de Reyes que los asirios les enseñan a temer a sus dioses, y llega un momento en el que temían a Jehová Dios, pero también temían a sus dioses. Déjeme ponerle un ejemplo. Es como aquella religión en donde dice, sí, yo creo en Jesús, pero también creo en todos los demás dioses. Sí, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también creo en dioses y diosas, llámense como se llamen. Entonces, muchas veces se puede tener esa confusión. Y esta mujer vivía en Sicar. En segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 5 y 6, dice, entonces el rey de Asiria invadió todo el territorio y sitió la ciudad de Samaria durante 3 años. Finalmente, en el año nuevo del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria, donde los establecieron en colonias en la región de Jalá, en Gozán, junto a la ribera del río Jabor, y en las ciudades de los medos. Así que, por esa razón, para que usted entienda, por esa razón, los judíos no veían bien a los samaritanos. Aunque compartían el mismo origen, pues no compartían la fe o el estilo de vida. Así que esta mujer es completamente opuesta a Nicodemo. Nicodemo, dijimos, era un hombre rico, conocedor de la ley, de la escritura, encumbrado, respetado, etcétera, etcétera. Pero Samara, esta mujer, no. Imagínense, nace en medio de una sociedad patriarcal, donde se celebraba el nacimiento de un niño, pero no se celebraba el nacimiento de una niña. Entonces ella nació con desventaja, porque las niñas no eran celebradas. Por eso es que muchas veces se quedó la tradición. ¿Y qué prefieres, niño o niña? Cuando dice, pues lo que Dios mande, ¿verdad? Será bienvenido. Pero ella nació con esa desventaja. Además, como niña no tenía oportunidades. Nicodemo era un hombre educado, culto. Samara era una mujer ignorante. No sabía nada. No sabía ni leer ni escribir. No había tenido acceso a la educación. Entonces nos damos cuenta que son 2 personajes que vemos diametralmente opuestos. Una mujer que sufre porque no tiene oportunidades en la vida. No tuvo oportunidad de estudiar nada. Las niñas samaritanas no recibían una educación formal como los varones. Las enseñaban a labores domésticas, a cuestiones del campo.
a ir a sacar el agua del pozo. Pero tenía tradiciones, sí, ciertas tradiciones, como adorar en el monte Gerizim. Ella había escuchado de que un día iba a venir el Mesías, pero también creían en otros dioses. Así que ella vivía aislada de los judíos. Sabía que con los judíos no había una buena relación. Se sentía menospreciada, se sentía rechazada, se sentía discriminada. Pero además, aunque ella tenía ciertos rituales como la comida kosher, igual que los judíos, aunque celebraba la Pascua igual que los judíos, ella no vivía igual que los judíos. Además, podemos entender que era una mujer que no tenía para nada una buena reputación. Al contrario, tenía una reputación pésima. En aquel entonces, una mujer que se casaba y se divorciaba no era bien vista. Ahora imagínense con 5 maridos y con el 6º viviendo en unión libre. La sociedad no la quería. Eso nos da a entender por qué esta mujer iba a sacar el agua del pozo. ¿A qué horas? A las 12 del día. Las mujeres de Samaria sacaban el agua del pozo a las 6 de la mañana, a la hora en que hay frescura. Ella no podía ir con el resto de las mujeres. Ella iba a la hora que no se encontraba a nadie, porque era relegada no solamente por haber sido mujer, o por haber sido pobre, o por haber sido samaritana, sino porque tenía un pasado tormentoso. Ella no tenía la buena reputación de Nicodemo. Ella estaba en una vida inestable, promiscua, sin marido. Una mujer que absolutamente no tenía nada. Evitaba a otras personas, sentía vergüenza, rechazo social, no era bien vista. Posiblemente su vida marginada era objeto de chismes, de burlas, de desprecio. Cada matrimonio fallido representaba ir descendiendo más y más en el estatus socioeconómico de su época. Una mujer que no valía nada. Pero eso no le importó a Jesús, porque Jesús le dirigió la palabra a ella. Y Jesús le dijo: si tú supieras con quién estás hablando, le pedirías agua, ¿qué? Viva. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál sea tu presente, tú me necesitas. Por eso esta mujer se quedó asombrada. Si nadie le dirigía la palabra, imagínate la sorpresa. Primero, cuando un varón le habla, y segundo, cuando ella identifica que ese varón es judío. Menos. Y su primera reacción: ¿cómo es que tú, judío, me hablas a mí? ¿Qué tienen en común Nicodemo y Samara? Que no importa
tu pasado. No importa tu pasado, no importa tu presente, tú necesitas a Jesús. Ahora sorprende que una mujer que aparentemente en la vida fuera tan insignificante recibiera dos regalos de Jesús. Uno fue a los pocos personajes a los que Jesús les dijo que Él era el Mesías. Ni siquiera a sus discípulos les preguntó, ni siquiera a ellos. Y perdón, se los dijo, más bien les preguntó: ¿y para ustedes quién soy yo? Y Pedro, por revelación de Dios, lo reconoció. Pero la mujer samaritana le dijo: yo soy. Y se presenta con el mismo nombre que Dios se presentó a Moisés: yo soy. Y a esta mujer le dio la revelación más grande que regularmente en toda iglesia a los servidores y líderes de alabanza es su versículo favorito. El Padre está buscando adoradores que lo adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿A quién se lo dijo? ¿A los levitas? No, a la mujer samaritana. No se los dijo a los sacerdotes, se lo dijo a la mujer samaritana. No se los dijo a sus discípulos, se lo dijo a la mujer samaritana. Dos regalos extraordinarios. Esta mujer con una vida desordenada, pero hambrienta de conocer. Tal vez una mujer idólatra, pero hambrienta de conocer. Una mujer equivocada, pero hambrienta de conocer. Una vida marginada, una vida de pecado, pero hambrienta de conocer. Y a lo mejor tú te identificas con la mujer samaritana porque dices: pues yo soy una persona que nació sin oportunidades en la vida. A lo mejor soy una persona que he sido segregada. A lo mejor soy una persona que ha sido rechazada. A lo mejor soy una persona que me he equivocado. A lo mejor soy una persona que la he regado, que he caído en pecados, que mi vida es un caos, que mi vida es un desorden, que mi vida no sirve para nada. No importa cuál sea tu pasado, tú necesitas a Jesús. Y fíjense el común denominador: un hombre rico, lleno de oportunidades, educado, culto, y una mujer marginada, desordenada, pecadora, idólatra, perdida. Ambos necesitan a Jesús. ¿Qué tenemos en común tú y yo con ellos? Que necesitamos a Jesús. Te tengo una buena noticia si tú te identificas con esta mujer. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 y 4 dice: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos, ¿qué cosa tenemos? Una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. ¿Cuántos quieren esa herencia? Todos la queremos, pero solamente que necesitamos nacer de nuevo. El propio Pedro en el versículo 23, primera de Pedro 1:23 dice: pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará,
su vida, su nueva vida, durará ¿por cuánto tiempo? Para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Qué hermosas promesas. Y Dios te quiere dar la oportunidad también a ti de tener esa vida eterna. En Juan 11:26 dice esto el Evangelio: y todo aquel que vive y cree en mí, son palabras de Jesús, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjate lo que Jesús nos pregunta, ¿lo crees? Y Jesús te está esperando. Cuando Jesús oró por nosotros, fíjate lo que dijo en Juan 17, versículos del 1 al 3. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Esta mujer, a diferencia de Nicodemo, otra diferencia que tuvo con él, Nicodemo siempre se mantuvo como un admirador y seguidor secreto de Jesús. La mujer a la que nadie veía, a la que nadie le dirigía la palabra, la que ni siquiera podía sacar el agua junto con las demás mujeres, en cuanto Jesús tocó su vida, fue y les habló a todos de Jesús. Y quienes le escucharon creyeron en Jesús por la palabra de ella. Ella nunca se ocultó. Era una mujer sacada de la basura, pero que hizo pública su fe. Fíjense qué interesante. Nicodemo el respetado, Nicodemo el culto, Nicodemo el líder, se mantuvo en secreto. La mujer lo hizo público. E inmediatamente esa mujer cosechó fruto, porque su actividad evangelística inmediatamente hizo que toda la gente en Samaria conociera a Jesús. Así que a lo mejor aquí habemos de todo, ¿verdad? Nicodemos y samaritanas, pero todos necesitamos a Jesús. Ahora, ¿tú eres un seguidor secreto o eres como la samaritana? Si Jesús ya tocó mi vida, que todo mundo se entere quién es Jesús. ¿Por qué no inclinas tu rostro y le dices: Señor, yo quiero ser como la samaritana? Señor, yo no sé cuál sea nuestra posición, nuestro pasado, nuestro presente. A lo mejor algunos nos identificamos con Nicodemo, otros nos identificamos con la samaritana. No importa cuál sea nuestro contexto cultural, académico, económico, social, incluso espiritual o religioso. Lo que hoy venimos a reconocer es que te necesitamos. Dile: Señor, te necesito, te necesito, te necesito en mi vida. Y si tú has sido un seguidor secreto de Jesús, dile: Señor, me avergüenzo, me arrepiento. Yo no quiero ser un seguidor secreto. Yo no quiero esconderme. Yo no quiero estar en la oscuridad de la noche. Yo quiero que todo el mundo se entere que yo te amo, que yo te alabo, que yo te adoro. Yo quiero ser como esa mujer samaritana, que no me dé vergüenza hablarle a los demás de quién eres tú y darles mi testimonio de por qué creo en ti, por qué te entregué mi vida a ti, de lo que tú has hecho conmigo, de que tú eres el Mesías, de que te necesito en mi vida, que he nacido de nuevo, que he decidido beber del agua que da vida eterna. Señor Jesús, tal vez somos aquí
una parte como Nicodemo u otra parte como la samaritana. Hoy venimos a decirte, te necesito en mi vida, te necesito en todo momento, Señor Jesús. Y antes de terminar, yo sé que a lo mejor hay personas aquí que tal vez nunca han hecho un compromiso público de decir, Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. A lo mejor tú has sido una persona religiosa, a lo mejor tú has creído en Dios, a lo mejor tu vida es un desorden, a lo mejor tu vida es un caos. A lo mejor tú eres una persona tan buena que has llegado a pensar, yo no necesito esto. O a lo mejor es una persona tan mala que dices, yo no creo que Dios me pueda perdonar. Hoy hemos visto entre Nicodemo y la samaritana que ambos tipos de personas necesitamos a Jesús. Así que si tú eres esa persona que hoy reconoces que necesitas nacer de nuevo y que necesitas a Jesús, yo te invito a que vengas aquí al frente, que no te avergüences de Él. Decide no ser un seguidor secreto, sino que públicamente puedas decir, yo le entrego mi vida a Cristo Jesús. Y si tú eres esa persona, ponte de pie y ven aquí al frente y permíteme orar por ti. Si tú eres esa persona, no importa si estás arriba, si estás abajo, ponte de pie y ven aquí al frente. Ven aquí al frente. Jesús te espera. Jesús te espera. Así que vamos a dar oportunidad, vamos a dar unos minutos para que aquellas personas que tengan que tomar esta decisión hoy lo hagan y decidan venir aquí al frente. Aquí hay un grupo de personas, gracias a Dios. Vengan, por favor. ¿Cuál es tu nombre? José Díaz Martínez. José Díaz Martínez. Si eres Nicodemo o la samaritana, no importa. ¿Tu nombre es? Juana Ver. Juana, Dios te bendiga, Juana. Viridiana. Braulia, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Adela. Dios te bendiga. Leonardo, Dios te bendiga. Miren, gracias a Dios. ¿Y tú eres? Ricardo, Dios te bendiga. ¿Y tú eres? Paloma, Dios te bendiga, Paloma. Bueno, vamos a esperar unos instantes y vienen más personas aquí con nosotros para tomar esta decisión. Qué hermoso es darnos cuenta que no importa cuál haya sido nuestra vida, cuál fue nuestro pasado o cuál es nuestro presente, Jesús está dispuesto a venir a nosotros y cambiar nuestras vidas. Si alguien más va a venir, vengan, vengan. ¿Cuál es tu nombre? Jessica Yamile, Dios te bendiga. Gregoria, Dios te bendiga. José, Dios te bendiga. Gracias a Dios por la vida de todos ellos. Ven, por favor, ¿cuál es tu nombre? Antonio, Dios te bendiga. Ustedes que están aquí hoy y que han venido y que se han decidido pasar al frente, yo los felicito porque están tomando la decisión de reconocer a Cristo Jesús en sus vidas. Como ya lo vimos en el mensaje, no importa si nuestro pasado fue bonito o si nuestro pasado fue feo, si somos personas religiosas o si hemos sido personas que hemos estado en un caos, no importa. Jesús dio su vida por ustedes y por mí, por todos nosotros, porque Él quiere regalarnos la vida eterna. Yo le agradezco a Dios porque ustedes han tomado hoy esta decisión. La Biblia dice que todo aquel que confiesa a Jesús, que Jesús es su Señor y su Salvador, ese es el que nace de nuevo, es el que entra en la vida eterna. Por tanto, yo les voy a invitar a que cierren sus ojos, olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes. Y con sus ojos cerrados hagan una oración en voz alta, en voz audible, de tal manera que le podamos decir, Señor Jesús, díganle, Señor Jesús, yo quiero darte gracias, porque tú decidiste venir a la tierra
y morir por mis pecados, pagar el precio, tomar mi lugar para darme perdón y para darme vida eterna. Por eso hoy te pido perdón a ti por todos mis pecados, por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida. Te pido perdón por los pecados que he cometido consciente o inconscientemente, en contra tuya o en contra de la gente que me rodea. Señor Jesús, yo te pido hoy que tú entres a vivir a mi corazón. Dile que entres a vivir a mi corazón, que me hagas nacer de nuevo, que sea yo una nueva persona, que vivas tú dentro de mí, que a partir de hoy tú seas mi Señor y mi Salvador, que yo te pueda conocer a ti, que yo aprenda a amarte a ti, que yo aprenda a relacionarme contigo, que yo aprenda a conocerte cada día más. Y quiero vivir a partir de hoy para ti, Señor Jesús. Si tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Gracias por recibirme como tu hijo para vida eterna. Amén. Oramos por ellos, Señor. Queremos bendecir a cada uno de estos hijos tuyos. Oramos para que cada uno pueda hoy, a partir de hoy, empezar una nueva vida, tener una transformación, nacer de nuevo, tener esa disposición de conocerte, de amarte, de relacionarse contigo. Permítenos a nosotros como iglesia ser bendición para ellos, servirles, discipularles. Señor, los bendecimos y oramos para que, como la mujer samaritana, ellos un día den fruto, le hablen a propios y extraños de quién eres tú y lo que tú has hecho con sus vidas, y por medio de ellos muchos más conozcan quién es Jesucristo. Y en ese nombre precioso te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Ahora un favor, todos ustedes, ¿quieren dar media vuelta?